Amén. El sermón de hoy día, la predicación de hoy día, lleva por título Una justificación gratuita. De eso vamos a estar compartiendo hoy la palabra de Dios. Y estamos ahí en Romanos. Hemos continuado cada domingo aprendiendo el Evangelio en Romanos. Y quiero darle lectura a la palabra del Señor. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Y como introducción, vivimos en un mundo que nos motiva a esforzarnos de manera ardua para lograr nuestras metas, donde se debe pagar cierto un alto precio por conseguir un trabajo o un título profesional. No importa lo que hagas para alcanzar lo que desees, el fin justifica los medios, es lo que se dice. Y todo con el fin de llegar un día a poder decir, todo esto lo conseguí con mi esfuerzo, luché, me partí la espalda y soy lo que soy por lo que hice. Hay muchos que quizás no llegaron a tener un título y han tenido que esforzarse mucho más, lo cual genera más orgullo en el corazón. Conocemos historias de personas que fueron muy importantes, que ayudaron a otros, que llegaron a ser millonarios, pero que tuvieron que pasar por muchas cosas para alcanzar sus metas. Sin duda, esas personas se recuerdan como grandes héroes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el orgullo, la soberbia o la jactancia no es algo que a Dios le agrade. Incluso muchos de nosotros, al caminar con Dios, queremos lograr cosas para poder enorgullecernos y decir, he hecho todo lo que Dios me ha pedido, por lo tanto me siento orgulloso por lo que he logrado. Muchos llegan a estar en una posición ministerial, muchos que están en un ministerio que ayuda a otras personas, muchos que se congregan de forma fiel, que oran fielmente, que leen la palabra, se sienten orgullosos de lo que hacen. Pero a Dios no le gusta ningún tipo de orgullo. Por ejemplo, acá en Salmos 138, verso 6, dice, porque Jehová es excelso. Excelso quiere decir alto o excelente. Y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al orgulloso el Señor lo mira de lejos. También Santiago 4:6 nos habla y nos hace referencia al Salmo y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios no promueve el orgullo ni la soberbia, por lo tanto, si existe algún grado de soberbia o orgullo en nuestro corazón, Él debe tratarlo y sacarlo de nuestros corazones porque muchas veces confundimos el Evangelio con una carrera que debemos correr por nuestras propias fuerzas, cumpliendo una lista de reglas con el fin de ganar nuestra salvación. Y cometemos el error de ver la Biblia como simples leyes a cumplir para ganar el favor de Dios o sus aplausos, o el reconocimiento de la gente también. Porque hay mucha gente que vive de una forma piadosa, de una forma tranquila, no haciendo ciertas cosas, eh, ejerciendo ciertas provisiones sobre ellos mismos, pero lo hacen para ser vistos y lo hacen para que la gente le diga, oh, ese es un siervo de Dios, ese es un varón del Señor, él ya tiene el cielo comprado, pero en realidad eso no es así. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Buscar el favor de Dios es caminar de acuerdo a su palabra verdadera. No tiene que ver con, no tiene que ver simplemente con no cometer una lista de pecados graves, porque nosotros tenemos, muchas veces cometemos el error de tener una lista de pecados graves y si no cometo esos pecados graves, entonces estoy bien con Dios. Pero el Evangelio no se trata de eso. No se trata tampoco de hacer ciertas cosas buenas, sino que cuando intentamos cumplir las leyes de Dios o los mandamientos para obtener su favor, entonces caminamos en un camino que nos va a llevar derechito al infierno, y esa es la realidad. Hay muchos que uno ve dentro de la iglesia que son cristianos, por así decirlo, loables, que uno dice, wow, este hermano en realidad es un siervo de Dios, pero en realidad es una persona que está cumpliendo la ley para agradar a Dios y así ganar la salvación. Pero ese camino, como les dije, es un camino que va a llevar derecho al infierno. Y el primer punto que quiero tocar, ya entrando de lleno a la palabra del Señor, al texto principal, es que la ley de Dios nos muestra nuestro pecado. De ahí en el texto que ustedes tienen ahí abierto, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recordemos que la ley de Dios es aquella que está escrita en su palabra, expresada en los 10 mandamientos, y también es la ley eterna que cada hombre tiene escrito en la mente y la conciencia. Aunque una persona no conozca los 10 mandamientos, aunque una persona no conozca la Biblia, la ley de Dios está escrita en la mente y en la conciencia de cada persona. Esa ley moral nos dice lo que está bien o lo que está mal. Por eso es que un niño cuando es pequeño y comete un error, tiene cierto miedo, porque la ley de Dios está escrita en la mente y la conciencia de todos los hombres. Y el verso 19 nos dice que todo lo que la ley de Dios dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A qué se refiere esto? Nuestro país, ¿cierto? Existe un código penal que aplica para todos los chilenos y extranjeros que se encuentran dentro del territorio. Nadie puede decir yo estoy por sobre la ley o a mí esas leyes no me tocan, aunque hoy día hay muchos que están por sobre la ley. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Cada persona que vive en este mundo está bajo la ley de Dios. Y sin Cristo, nadie puede salvarse por esa ley, porque todos la quebrantamos y la rompemos. Nadie podría decir, no, yo tengo otro camino que no es Jesús y yo puedo cumplir la ley del Señor y por lo tanto puedo salvarme. Eso no es posible. Por eso el texto dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto quiere decir que todos los que viven en este mundo están bajo la ley de Dios. Y si no están en Cristo, no tienen excusa delante de Dios y están bajo el juicio de Dios. No porque sea un capricho del Señor de que Él quiera mandar todo al infierno, no, sino porque los humanos, nosotros rompemos la ley de Dios, lo que nos hace culpables de pecado. La verdad por la cual los hombres esperan el juicio de Dios al estar bajo la ley es por lo que dice el verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dios no entra en una relación con alguien que esté buscando cumplir la ley de Dios, porque nadie puede cumplirla. Nadie de nosotros podría decir, Señor, mira, yo cumplo toda la ley, así que por favor acéptame. Y quiero que vayamos a Mateo 19. Vayamos a Mateo 19 porque ahí hay una historia que nos va a ayudar a entender lo que estamos diciendo. Mateo 19, el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 19, versículos del 16 al 22. Búsquenlo ahí para que lo podamos leer. ¿Lo tiene, Michael? Ya. Dele lectura del Mateo 19, 16. del 16 al 22. 19 del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Hasta ahí? Hasta el 22. Ay. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, este joven se presentó ante Jesús mostrándole todas sus obras, mostrándole todo su currículum, ¿cierto? Y diciéndole que había guardado la ley desde su juventud, porque, fíjense, eh, el Señor, ¿cierto? Le recita la ley: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahí el Señor categóricamente le habla y le dice y le demuestra una vez más que no hay ser humano que pueda cumplir con toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque este joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero eso era una mentira, eso era falso. Nadie puede guardar toda la ley de Dios. Y el Señor se lo hizo saber acá. En este caso, el joven jamás entendió la ley de Dios al entristecerse. ¿Por qué? Porque tenía su corazón en las riquezas. Lo mismo pasa con todos los humanos. Creen que por portarse bien y hacer ciertas cosas buenas, lo hacen para obtener salvación, pero tienen el corazón lejos de Cristo. No importa cuántas donaciones hagamos, no importa cuán bien nos podamos portar, no importa cuán correctos podamos ser. Nadie puede obtener la salvación por medio de un buen comportamiento. Porque Jesús le dice, si quieres ser perfecto o si quieres alcanzar la madurez, alcanzar la salvación, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero este joven, como jamás entendió la ley de Dios y jamás conoció al Señor, se fue triste porque tenía el corazón en cualquier parte menos en Dios. Entonces, el cumplir la ley de Dios no puede salvarnos porque como humanos estamos incapacitados para hacerlo. En cambio, lo que la ley de Dios hace es mostrarnos los pecadores que somos delante de Dios. Cuando este joven rico le dijo a Jesús que había obedecido todo desde su juventud, en realidad demostró que no había obedecido nada, porque si hizo algo, lo hizo para él, para ganar el favor de Dios con sus obras, pero fracasó. Ya, démosle el beneficio de la duda a este joven y digamos, ya lo cumplió todo. Pero aún así no lo hizo para Dios, por lo tanto no tiene ninguna validez lo que él hizo. Y cuando Cristo le dijo que le faltaba algo y que venda sus bienes y que lo dé a los pobres y que le siga, en realidad le estaba mostrando su pecado contra Dios, que su corazón era negro y sucio y que si no lo seguía y obedecía su palabra, entonces iba a seguir siendo un hipócrita delante de Dios. El Señor le ofreció su salvación. Le dijo, tú no puedes entrar al cielo por lo que hagas, sino que el Señor probó su corazón, a ver si su corazón realmente estaba en él. Pero el corazón de él, ¿dónde estaba? En las riquezas, en las posesiones. Entonces, ni siquiera él iba a darle sus cosas a los pobres y tampoco iba a seguir al Señor. Porque no solamente la salvación la iba a alcanzar por darle las cosas a los pobres, sino por seguir a Cristo. Ahí está la salvación. Es lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 20. Está en Mateo, ¿cierto? No, está en Romano, como lo habías A ver, cambiado hoy. ¿te ayudo? Sí, déjame ayudarte para que. Como lo habías puesto. Mateo 7. Mateo 7, del 21 al 23. Ahí está. Ayúdame a leerlo del 21 al 23.
Ya dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ninguna persona puede lograr agradar a Dios haciendo cosas buenas, porque la voluntad de Dios es diferente a lo que pensamos. No es lo que el mundo nos enseña. El mundo que nos dice, esfuérzate, lucha y pelea por ti mismo para conseguir la salvación y el favor de Dios. El joven rico y estos hombres que profetizaron en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, estaban llenos de obras y cosas buenas, pero jamás hicieron la voluntad de Dios. Ellos vieron la ley de Dios como cosas que hacer y dijeron, si hacemos todo eso, lograremos alcanzar la salvación. Si cumplimos con esta lista, entonces vamos a lograr agradar a Dios. Pero en realidad consiguieron la reprobación del Señor, porque la ley lo que hace es decirnos que somos malos, incapaces de cumplir con lo que Dios requiere y exige. Esta es va a ser la realidad de muchos en aquel día. Hoy, Señor, eh, profeticé en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Un ejemplo de ello en la Biblia es Judas. Judas estaba con los 12, Judas echó fuera demonios, Judas profetizó en el nombre del Señor, Judas hizo milagros, pero ¿cómo terminó? Rechazó a Cristo y se suicidó. Entonces, no tiene que ver con el currículum que un cristiano tenga, no tiene que ver con todos los demonios que alguien eche fuera, con todas las almas que alguien pueda salvar, con todas las predicaciones que se pueda mandar, no, sino que tiene que ver con si esa persona realmente hace la voluntad de Dios o no. Dios nos enseña su camino de justicia. Y ahí estamos en Romanos, nuestro texto central, Romanos 3, 21 al 23, nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el Señor nos muestra su voluntad, aquella que el joven rico no conocía, el verdadero camino de justicia de Dios. Y el verso 21 dice que Dios ha manifestado su justicia y no está hablando del juicio a los pecadores, sino nos está hablando de la forma que Dios usa para que seamos aceptados delante de Él. Es decir, esta es la forma correcta para ser aceptados por Dios. No era lo que estaba haciendo el joven rico, no era lo que estaban haciendo los hombres de Mateo 7, sino que tal como Dios lo ha enseñado en el Antiguo Testamento y durante toda su palabra, la única forma de ser aceptados por Él es lo que dice el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, creyendo en Él. Entonces aquí el Señor, volvemos a Mateo, cuando Jesús le habla al joven rico y le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El llamado de Jesús para el joven rico fue claro y sigue siendo el mismo para todos nosotros. No se trata de que seas buena persona, puedes dar, hacer buenas obras, ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, cumplir los 10 mandamientos. Pero si no vienes a Jesús y no le sigues, entonces estás por el camino equivocado. Amén. Seguir el camino de las buenas obras para agradar a Dios es un intento de soborno para Dios. Intentar sorprenderlo con lo que podemos hacer. Pero en ese intento fracasaremos. No podemos darle coimas a Dios, no podemos sobornar a Dios con nuestras buenas obras, porque Él no las acepta. Y Él se lo dejó bien en claro a este joven rico. Como dice el verso 22 ahí de Romanos, no hay diferencia. Es decir, Dios nos muestra un favoritismo por aquellos que hacen mejores obras que otros. Leonardo Farca no tiene mayor favor con Dios que cualquier persona, ¿no? Tampoco por aquellos que tienen una nacionalidad específica. No hay gente especial que pueda aceptar
que pueda ser aceptada por Dios sin seguir el camino que Dios provee. No hay nadie. Hay muchas personas que logran adquirir cosas en esta tierra sin seguir los conductos regulares que establecen las leyes. Muchos tienen títulos falsos, otros hacen trampa en los exámenes, pero ninguno será aceptado por Dios si no cree en Cristo. Y cualquier cosa, cualquiera que crea en Cristo, será aceptado por Él. No hay atajos, no hay atajos. Si una persona quiere ser aceptada por Dios, entonces debe creer en Cristo. Ese es el único camino. A ver, puede decir, no, yo creo en Cristo, pero tengo a mis santitos también. No, no es el camino correcto. No, yo creo en Cristo, pero lo que el libro del Mormón me enseña. Creo en Cristo, pero lo que la Biblia modificada de los testigos de Jehová me enseña. No, sino que solamente creyendo en Él es que somos aceptados por Dios. Quizás alguien podría decir que tiene otro camino para ser aceptado por Dios. ¿Qué es lo que nos dice el mundo hoy día? Todos los caminos, ¿cierto?, llevan a Dios, todos los caminos llegan a Roma. Pero la Biblia dice aquí que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que por nuestro pecado no alcanzamos la gloria de Dios. En otras palabras, no logramos alcanzar la voluntad de Dios porque nuestro pecado nos separa de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre viva para Dios, que viva para Él. Para eso fuimos creados, pero el hombre ha rechazado a Dios y ha intentado hacer miles de cosas para abuenarse con Dios, pero nada resulta, porque el único camino a Dios no es algo que provenga de nosotros. No puedo idear yo un plan para que Dios se abuene conmigo, porque el plan lo ideó Dios. Y ese plan es Jesús. No son las buenas obras que podamos hacer, no es los generosos que podamos llegar a ser, porque finalmente todo eso para Dios son trapos inmundos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte cuando el Señor nos dice, oye, tú puedes dar lo que sea, puedes dar la mejor ofrenda, dar los millones que tienes ahí, dar tu 3-10% ofrenda, ya, pongámosle que la máxima ofrenda, todos 10% lo ofrendaste. Pero el Señor mira lo que dice acerca de ofrendar todo lo que tenemos. En Isaías 64:6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Cada acto de justicia o buena obra para alcanzar la salvación lejos de Cristo es un trapo horrendo e inmundo. Por eso el único camino para alcanzar la gloria de Dios y vivir en su perfecta voluntad es creer en Cristo verdaderamente. ¿Qué es lo que Cristo decía en Juan 14, verso del 6 al 7? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este es el camino de justicia que Dios nos enseña. Cualquiera que desee ser aceptado por Dios debe correr y creer en Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si lo conoces, si conoces a Jesús, conoces a Dios y eres aceptado por Dios no por un mes, no por 3 meses, sino que para siempre. Dios no es como nosotros, que a veces rechazamos a las personas, no hacen algo y lo rechazamos, no, sino que Dios lo que nos dice es, si tú crees en mi Hijo, si tú crees en Cristo, entonces yo te acepto para siempre, te adopto para siempre. Y nunca vos más te voy a rechazar. Dios no rechaza a sus hijos. Justificados y aceptados por gracia. Nos sigue diciendo el Señor aquí en Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versos son los más cruciales de todo lo que ya hemos dicho. Luego de entender de que la ley nos muestra cuán malos somos y también que solo Dios nos acepta por medio de creer en Cristo,
Aquí en estos 3 versos nos encontramos con la cereza de nuestro pastel. Los pecadores que no podían alcanzar la gloria de Dios y que estaban incapacitados, ahora como dice el verso 24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Y esta es la parte del Evangelio que más nos cuesta comprender y que llegaremos a entender plenamente cuando estemos con Cristo. Solamente ahí lo vamos a llegar a entender completamente. Porque está en contra de lo que uno aprende en este mundo, que nos dice que para ganar algo hay que pagar un alto costo. Hay que poner toda nuestra vida para conseguir algo. En cambio, aquí el Señor nos dice que somos justificados, somos aceptados o reconciliados con Dios gratuitamente. Imagínense, gratuitamente. Y la palabra gratuitamente viene del griego dorean, que quiere decir sin causa, sin precio, sin cobro alguno. Apocalipsis 21:6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es decir, Él nos acepta sin tener nosotros que pagar ni un solo peso, ni una gota de esfuerzo. Y eso se debe principalmente a que si pudiéramos pagar con algo, todo lo que podamos ofrecer por nuestra salvación estaría contaminado con el pecado y Dios no recibe ofrendas sucias. Si nosotros le presentamos ya todas nuestras buenas obras, toma Señor, esto es para ti, por favor sálvame. El Señor nos va a decir, no, porque eso es algo que está contaminado por el pecado, yo no recibo eso. Si Dios nos dijera que debemos cumplir toda la ley para ser aceptados por Él, entonces estaríamos fritos debido a que es imposible por nuestro pecado. Ayúdenme por favor, Javier, a leer Marcos 8:37, por favor. Si quieres lo... ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa daremos por nuestra alma? ¿Qué vamos a llevarle al Señor? Oye, ¿sabes que tengo esto? No sé si lo acepto, tengo este ahorro. ¿Podrías tú salvarme con esto que tengo? No, es imposible. Es por eso que somos aceptados sin costo alguno por parte de nosotros. No hay que pagar ni un peso, no hay que pagarle ni una cuota a la iglesia, no. Ni todos nuestros 10% alcanzarían a pagar esta salvación tan grande. No se puede. No hay un precio que nosotros podamos pagar. Esto nos enseña que Él no nos pide nada a cambio porque nos acepta de forma gratuita en su gracia. ¿Y qué es su gracia? Del griego charis. Es su regalo, su bondad que no merecemos. Ninguno de nosotros puede decir, Dios me aceptó porque vio algo especial en mí. No, nadie puede decir eso. Por favor, nunca lo diga. No, si hoy estamos en Cristo es solo por su gracia, su regalo que no merecíamos. Lo que realmente merecemos es la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego por nuestro pecado. Eso es lo que realmente merecemos por nuestro pecado. Pero la gracia de Dios tiene que ver con una bondad, un regalo que no merecemos. Si hoy podemos ser aceptados por Dios y ser amigos de Dios de forma gratuita, de forma gratis, es porque hubo uno que pagó ese precio que nosotros no podemos pagar. Y el mismo texto 24 lo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, somos aceptados gratuitamente por su bondad inmerecida, sola y únicamente por lo que Cristo hizo para redimirnos o rescatarnos. No podríamos ser aceptados por Dios sin el sacrificio de Jesús. No se podría. Si no estuviera Cristo, si Cristo no hubiese muerto, no habría una forma de llegar a Dios. No habría una forma, no habría un camino para llegar a Dios. La vida no tendría sentido. Es por eso que el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación nos habla de un sacrificio expiatorio, es decir, Cristo murió en nuestro lugar. Dios puso a Jesús como ese sacrificio por nosotros y solo si confiamos en su sangre seremos aceptados por Dios. Muchos ponen su confianza en lo que pueden hacer por Dios, en su sudor, en sus lágrimas, en su esfuerzo. Pero Él nos manda hoy a poner nuestra fe en Cristo y su obra. Su sangre derramada nos entrega la verdadera aceptación de Dios y nos permite caminar
en la voluntad de Dios. Lo que no hizo el joven rico, lo que no hicieron los hombres de Mateo 7, que se presentaron ante el Señor con todo lo que habían hecho, fue poner su confianza en la sangre de Jesús. Porque el día en el que todos nos presentemos delante del Señor, no nos vamos a presentar con nuestras buenas obras, entre comillas, sino que lo único que le podemos decir, si yo vengo a ti, Señor, es porque tu Hijo pagó lo que yo no pude pagar. Y el texto 25 al 26 continúa diciéndonos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que estos textos nos dicen es que a lo largo de toda la historia, e incluso antes de que Cristo viniera, todos los que han creído verdaderamente en Dios han creído en la obra de Cristo en la cruz. El padre Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, como se le llama en la palabra, él no vio el sacrificio de Jesús, pero al haber creído en Dios, sus pecados fueron pasados por alto. Fueron perdonados junto con todos los pecados de aquellos que creyeron antes de Cristo. Y de esta forma, cuando Cristo murió, Dios mostró su justicia y nos enseñó que la única vía para ser aceptados por Él es por medio de creer en Jesús. Es decir, todas las personas, todos nuestros hermanos que creyeron antes del sacrificio del Señor, ellos estaban mirando hacia el futuro, porque iba a llegar una persona que lo iba a redimir, iba a llegar una persona que iba a morir por sus pecados. Y ahora aquí estamos nosotros, mirando hacia el pasado, mirando lo que Cristo ya ha hecho, porque este sacrificio es un sacrificio eterno que puede cubrir a todos, incluso antes de que Cristo muriera. Porque con el sacrificio de Cristo Dios demostró su perfección, su santidad, su justicia, y esto le permite aceptar a pecadores tan horrendos y sucios como nosotros. Sin este sacrificio seguiríamos por nuestro camino, no habría esperanza. El mundo no tendría sentido, la vida no tendría sentido, sería mejor la muerte que vivir sin Dios. No hay pecador tan sucio que no pueda ser aceptado por Dios. No hay pecador tan sucio, no hay pecador tan pecador que no pueda ser aceptado por Dios. Y hombre o mujer que tenga que pagar algo para ser aceptado por Dios. Es decir, la salvación es gratuita. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si has sido aceptado por Dios, glorifica a Dios, porque eso es gratuito, por el precio que Él pagó. Y si aún no has creído en Él, la sangre de Cristo aún está disponible para limpiarte hoy de todo tu pecado y hacerte amigo de Dios. No sé hasta cuándo va a estar disponible la sangre de Cristo, pero aún está disponible la sangre de Cristo para perdonar a cualquier pecador, sea cual sea quien sea el peor pecador, sea el peor dictador, sea quien sea. Si Hitler hubiese creído en Cristo, si Pinochet hubiese creído en Cristo, Cristo lo perdona, Cristo lo limpia, porque así es la sangre de Cristo. No hay un pecador tan malo que no pueda ser perdonado por el Señor. Así que aferrémonos a lo que Él ha hecho. La justificación gratuita, lo que el Señor hace por nosotros, nos libra del orgullo. Y aquí dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Queda excluida. Es decir, no hay orgullo, no puede haber orgullo. ¿Por cuál ley dice? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De aquí Pablo llega a una conclusión porque dice, concluimos pues que el hombre es justificado, es aceptado por Dios por fe sin las obras de la ley. Y aquí hace algunas preguntas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando hemos sido aceptados por Dios y hemos creído en Él, solo por su gracia, no hay nada de lo que podríamos enorgullecernos o jactarnos o creernos el cuenta. No, yo soy cristiano, soy mejor que tú. Hay muchos que andan por ahí hoy día tratando pésimo a la gente de afuera, porque, yo soy cristiano, soy un carnal, un mundano. No, esa no es la actitud. Esa no es la actitud, sino que somos mejores nosotros que ellos, no. Sino que nosotros necesitamos tanto a Cristo como ellos lo necesitan.
Eso es por la ley de la fe que nos enseña de que la muerte de Cristo a nuestro favor nos ha salvado. Y en eso nosotros no tenemos ningún mérito. Es decir, que aquí en el proceso de salvación, en lo que Dios hace por nosotros, no hay ningún crédito para nosotros. Así que no esperemos ningún aplauso, no esperemos ningún mérito, no esperemos que nos soben el lomo y digan, oh, que lo hiciste bien. No, que tomaste una buena decisión, no. Sino que todo es por la gracia del Señor de principio a fin. Y aquí Pablo en estos versos llega a una conclusión de lo que ha estado hablando en los primeros 3 capítulos de Romanos. ¿Y cuál es la conclusión? Es uno, las personas son aceptadas por Dios por creer en Cristo y no por cumplir toda la ley, porque nadie puede. Dios es Dios de judíos y no judíos. Los gentiles somos nosotros, los que no tenemos la sangre judía en nosotros. Dios no tiene una nación favorita. Dios no dice, oh, déjenme a los judíos acá nomás y los chilenos que se pierdan, no. Sino que Dios no tiene una nación favorita porque tanto judíos como no judíos, mientras crean en Cristo, son parte del pueblo de Dios. Dios es uno y su pueblo está compuesto por todos aquellos que han sido aceptados por Él al haber creído gratuitamente en la obra de Jesús. Y aquí encontramos de todo, de todas lenguas, de todas tribus, de toda nación. Cuando estemos ahí adorando al Cordero en Apocalipsis, nos habla de que Juan vio una multitud incontable, lenguas de todo tipo, tribus, naciones. Es una multitud incontable. Solo Dios conoce el número que hay ahí. Nosotros no podemos contarlo. En Dios no podemos añadir nada a lo que Jesús ya ha hecho. No podemos crucificarnos para sentir que estamos pagando lo que Dios ha hecho por nosotros. Tampoco nuestras buenas obras nos harán más aceptados por Dios o nuestros pecados menos aceptados. Porque muchas veces pecamos contra el Señor y decimos, no, el Señor ya me rechazó, el Señor ya no me considera su hijo, pero no es así. Porque con nuestro pecado, Él nos sigue amando y Él nos provee su perdón una vez más. Todo lo bueno que hacemos en el Señor es parte de lo que Dios ya tenía preparado para nosotros. Tampoco podemos jactarnos de eso. Si el Señor te permite participar en un ministerio, te permite hacer esto otro para Él, no podemos jactarnos de eso tampoco. Efesios 2:10 lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que todas las buenas obras que uno llega a hacer en Cristo, el Señor ya las tenía contempladas ya en su plan. No es que a uno se le ocurra, ya, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a plantar una iglesia acá en el sur. No, sino que eso era algo que ya estaba en el plan del Señor. Voy a comenzar a participar de los discipulados, voy a estar ahí en la oración. Eso era ya algo que Dios había preparado de antemano. No es algo que se nos ocurra a nosotros, por lo cual nos podamos enorgullecer, no. Incluso el Señor, al haber acabado todo lo que debemos hacer, aquí nos dice que somos siervos inútiles. Wow, no nos dice, bien, hijito, te pasaste, gracias por hacer mi pega. No, sino que Él nos dice esto en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que somos. Somos simples siervos inútiles para Dios. ¿Por qué? Porque debíamos hacer lo que hicimos. No estamos haciendo más de lo que Él nos ha mandado, sino que estamos solamente cumpliendo lo que Él nos ha dicho. Y lo cumplimos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es una bendición hacer lo que Él nos ha dicho. A esto es lo que el apóstol Pablo se refería en el último versículo de Romanos 3. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay muchos que tienen la idea equivocada de que estar en Cristo es estar fuera de la ley y hacer lo que queramos, total, no estamos en la ley, así que, pero no es así. Porque en Cristo y solo por su obra podemos cumplir la ley de Dios. No porque ahora podamos cumplir la ley de Dios con nuestra fuerza o tengamos la capacidad de hacerlo. No es que Dios cuando nos salva nos da la capacidad de cumplir toda la ley al pie, eh, ahí cada letra y cada tilde, no. Sino que cumplir la ley tiene que ver con confiar en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su vida perfecta, su sacrificio, su resurrección.
No tiene que ver con vivir la vida perfecta delante de Dios. Porque muchos de nosotros quizás esperamos vivir una vida perfecta aquí en la tierra delante de Dios, pero no. Vamos a pecar. Pero el Señor nos va a levantar y Él nos va a sostener. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a hacer hoy? Primero, considerar nuestro estilo de vida. ¿Estoy buscando ser aceptado por Dios por medio de hacer buenas obras? ¿Estoy intentando añadir algo a lo que el Señor ya ha hecho por mí? Analizar si hay orgullo en nuestro corazón. ¿Hay algo de orgullo en mi corazón por lo que hago para Dios? ¿Me siento un favorito de Dios? ¿Un especial? Porque a veces nos sentimos así, Señor, yo soy tu regalón. No somos favoritos, no somos, y no tiene que existir ningún tipo de orgullo en nuestro corazón. Y lo último, ver si realmente hemos sido aceptados por Dios. ¿He creído realmente en el sacrificio de Jesús o soy como el joven rico que creía hacer todo para Dios, pero que finalmente no siguió a Cristo? Y esas son las preguntas que el Señor nos hace en esta mañana. Si somos cristianos o no, el llamado de Dios para todos es el mismo: volver a su evangelio, volver a Cristo, arrepentirnos de nuestra maldad, nuestra soberbia, nuestro orgullo y caminar en su perfecta voluntad. Esto es gratis. No hay nada que pagar. Todo en esta vida hay que pagarlo. Pero esto es gratis. Si usted hoy cree en Cristo, eso es gratis. Cristo lo pagó todo y es más costoso no seguir a Cristo que seguirlo. Es mucho más costoso. El precio que hay que pagar es mucho más alto si queremos no seguir a Cristo, porque el infierno nunca se va a acabar. Y esto es lo que el Señor nos dice para ya terminar. Apocalipsis 22:17, al final de la Biblia, ya cuando estemos todos ahí adorando al Señor, dice: y el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay nada que pagar, es gratis. Vengamos una vez más al Señor. Vengamos una vez más a Cristo y tomemos de esta agua de vida de forma gratuita. No tienes que depositar, no tienes que transferir nada, porque es gratuito para todos aquellos que quieran venir y tomar de esta agua que el Señor está ofreciendo en esta mañana. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor.